¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Vamos a iniciar esta edición de Mesa de Análisis con una entrevista muy especial. Nos acompaña esta noche doña Karina Castro Fumero, quien es neuropsicóloga, conferencista, pero además agradecemos muchísimo porque ella tiene esa capacidad de convertir el conocimiento científico en herramientas útiles e importantes para promover y para mejorar nuestra salud mental y emocional en cualquier etapa de la vida. Karina, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Karina, vamos a iniciar, tenemos una serie de temas que hemos conversado previamente que queremos sacarle mucho provecho en estos minutos que tenemos para conversar con usted, para abordar diferentes temas que son importantes en este contexto en el que estamos en el país. Vamos a ver primero una frase importante que queremos destacar para iniciar esta conversación sobre el estrés y la ansiedad que reportan muchísimo los adolescentes. Tenemos la pantalla, compañeros, para poder ver la primera frase que tenemos. Estamos ante una crisis de desborde. La Caja reporta que las consultas por estrés y ansiedad han saturado los servicios, reflejando que nuestros jóvenes están pidiendo ayuda a gritos en las salas de emergencia. Karina, ¿qué podemos hablar? Desafortunadamente es una realidad esto que estamos leyendo. Definitivamente es una situación crítica porque los niveles tras la pandemia, especialmente en la población infantojuvenil, han escalado significativamente. Hoy hablamos que los trastornos mentales, específicamente ansiedad y depresión, entre el 2020 y el 2024 han casi que duplicado. Y estamos hablando de que muchas veces la caja, ¿verdad? Dice, estamos saturados de esto, tenemos que hacer de alguna forma algo preventivo, porque ya el momento de la atención, digamos, está llegando demasiado tarde, porque la ansiedad y la depresión están terminando en autolesiones o en suicidio. Entonces estamos hablando de números alarmantes en una población sumamente vulnerable y que definitivamente la cura, ¿verdad? O la solución o el tratamiento no es la única vía. Tenemos que hablar de medios preventivos y nadie está haciendo nada preventivo ante esto. Karina, bueno, y nos salta a veces la pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer entonces? Porque incluso lo hemos conversado aquí en las escuelas, es insuficiente la cantidad de psicólogos que hay, los orientadores hacen un gran esfuerzo, pero tampoco dan abasto. Hay que hablar de emociones, abrir esos espacios también, por lo menos en las aulas en este momento. Es mucho más amplio que esto. Cuando hablamos de enfermedad mental pensamos que es solo el diagnóstico, que es solo cuando hablamos de ansiedad, depresión, suicidio, autolesiones. Y la enfermedad mental es la conclusión de una mala salud mental. Y necesitamos campañas que eduquen sobre qué es la salud mental, qué significa la salud del cerebro, cómo puedo construir los pilares de un cerebro con salud. Si bien la diputada en su momento, Melissa Hoy, salió una ley que tenía que ver con la salud mental, con llevar salud mental al currículum académico, pues se quedó en el aire, como muchas de las cosas que pasan a nivel político, digamos, en Costa Rica, que no se ejecutan. Tal vez ahora en estos momentos están hablando, por ejemplo, de prohibir los celulares en las escuelas, pero siempre hay un contra como para llevar a cabo eso. Hay demasiada evidencia y es muy robusta que habla de que la construcción de un cerebro sano es el primer paso y la mejor inversión para tener salud mental en la población. Y no están haciendo campañas preventivas. Y campañas preventivas no es solo hablar de emociones, no es solo hablar de salud mental, no es solo hablar de cómo se ven las enfermedades mentales para detectarlas a tiempo. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de explicarle a un niño y a un adolescente ¿qué necesita su cerebro? ¿Cuál es la prioridad en el sueño? ¿Por qué el sueño es importante? Hablar de las pantallas. ¿Qué generan las pantallas en mí? ¿Por qué me cuesta desconectarme? ¿Por qué altera la forma en la que me veo a mí mismo? Eso se llama educación digital, que va más allá de utilizar un dispositivo, sino que se trata de ver qué hace el dispositivo en mí. También de hablar de alimentación. ¿Qué es la microbiota intestinal? ¿Por qué lo que yo como impacta en cómo me siento, cómo actúo, cómo pienso? ¿Por qué es importante moverme? Todo eso se ha visto en países más desarrollados donde se han hecho campañas en esta línea y orientativas que tienen un impacto importantísimo, porque cuando yo entiendo qué necesita mi cerebro y cuando de la mano de esto voy educando a la población a que vayan eligiendo cosas que van permitiendo que los pilares de la salud mental se vayan construyendo, entonces estoy generando la mejor inversión en prevenir las enfermedades mentales que estamos viendo. Karina, bueno, adelantaba usted uno de los temas que también queremos abordar
Y es la siguiente pantalla que tenemos para verla, por favor, porque justamente el uso de los dispositivos, como bien usted lo decía, está avanzando. Además, una iniciativa en la Asamblea Legislativa para regular el uso, prohibir incluso en horas escolares el uso de tabletas y de celulares. Y aquí tenemos esta otra frase: el celular no solo distrae, sino que está hundiendo el aprendizaje matemático de los ticos, mientras la UNESCO recomienda prohibirlos para combatir la inestabilidad emocional en Costa Rica. Aún no logramos una política uniforme. ¿Cuál es su posición, Karina, con respecto a esto? El contexto es importante, hay que entender que en las últimas pruebas PISA se vio que los estudiantes de costarricenses tienen 15% menos en las pruebas de matemática, pero eso es el número, el que nos preocupa más, digamos, pero hay otros que también preocupan, no solo en las pruebas de matemática. Hay muchísima evidencia robusta que ya varios países están tomando líneas, leyes, por ejemplo, Reino Unido, Finlandia, Nueva Zelanda, Francia, España, donde están sacando los dispositivos del aula. ¿Por qué? Porque no solo afecta a matemática, afecta a todo, afecta al aprendizaje, afecta a la memoria. Es la primera herramienta que lleva y abre la puerta a lo que es el ciberbullying. Se ha visto y los mismos alumnos han reportado que cuando tienen un dispositivo, aunque lo tengan guardado en el bulto, aunque sea prohibido utilizarlo, aunque tengan consecuencias y lo sacan, sienten una gran necesidad de verlo y sienten una gran distracción. ¿Por qué? Porque los dispositivos están diseñados para generar adicción y porque los cerebros en desarrollo, principalmente los de adolescentes, enganchan muy bien en ese algoritmo, en esa adicción. Entonces, es necesario proteger y preservar la salud física y la salud mental de los adolescentes. Y cuando hablamos de sacar un dispositivo, no es solo para que tengan mejores notas, no es solo para que le vaya mejor en matemáticas, es para que su cerebro se desarrolle como tiene que desarrollarse, para que desarrolle habilidades sociales, para que no tenga distracciones, para que no se exponga al ciberbullying, para que tenga capacidad también de aprender de otra forma, ¿verdad? Entonces es una medida necesaria, fundamental, que si no se toma a tiempo, lo que va a ir generando es un mayor rezago entre los niños y las escuelas privadas que lo están prohibiendo y las públicas que no lo están haciendo. Y hay un dicho que es muy triste y que lo he escuchado y lo he leído muchísimo, lo dicen algunos países, y es: para las poblaciones de bajos recursos, el dispositivo es con lo que aprenden, pero para las de altos recursos vuelven a los libros. ¿Por qué? ¿Por qué estamos generando esta brecha? ¿Por qué no permitimos que todos tengan la posibilidad de aprender, de construir los mejores pilares de salud mental desde la misma base? Y la misma base es sin dispositivos. Karina, usted lo adelantaba ahora también, pero me gustaría que tal vez usted nos explique, porque he visto que usted lo hace, esta relación incluso con el sueño y los dispositivos, incluso en adolescentes, ¿verdad? También, ¿cuáles son ese impacto que tiene y además la importancia del sueño para todos, ¿verdad? Desde pequeños hasta adultos, pero esta relación y por qué es importante además prestarle atención al sueño. Mira, el sueño es un pilar fundamental de salud mental. Hoy por hoy, en promedio, los adultos están durmiendo 6 horas y deberían de dormir 8. Y los adolescentes, que tendrían que estar durmiendo entre 9 y 11, están durmiendo 7. ¿Por qué es tan importante el sueño? Porque en el cerebro pasan cosas que solo pasan mientras dormimos. Por ejemplo, el sistema linfático es un sistema que limpia el cerebro de toxinas. Toxinas de todo lo que el estrés que sufrimos del día, toxinas de alimentación tal vez que consumimos alta en azúcar y ultraprocesada. O sea, las células van trabajando y producen toxinas y esas toxinas se tienen que limpiar. Si no se limpian, tenemos mayor vulnerabilidad a desarrollar enfermedades mentales o enfermedades neurodegenerativas. Y otra cosa que pasa muy importante cuando dormimos es que el hipocampo, que es la zona de la memoria, pongámoslo así, se conecta con el resto del cerebro y permite que se consolide la memoria a largo plazo. Un niño que no duerme es un niño que no puede aprender. Entonces, ¿qué es lo que nos está robando el sueño? Los dispositivos, porque nos quedamos enganchados hasta altas horas, porque nuestro cerebro sigue pensando que es de día, porque la luz que emiten los dispositivos es una luz que engaña a un área de nuestro cerebro que considera que sigue siendo de día, entonces sigue produciendo cortisol para mantenernos atentos, para mantenernos activos. Y cuando es hora de dormir, no tenemos ni la cantidad, ni la calidad de sueño que tenemos que tener. ¿En qué se ve esto? En niños que cada vez les cuesta más aprender, en niños que se levantan cansados, en niños que van a la escuela desmotivados.
estresados, en niños que están más reactivos, que están más irritables, que están más agresivos, y todo eso se vincula con el sueño. Entonces, definitivamente, las pantallas nos están robando el sueño, pero además la falta de información de por qué es importante el sueño, cuántas horas tengo que dormir acorde a mi edad, qué pueden hacer los padres para proteger el sueño de sus hijos, qué pueden hacer los adultos para protegerse a sí mismos, esa información nadie nos las da. Y si no tenemos una entidad gubernamental, si no tenemos campañas, si no tenemos información que nos hable de salud cerebral, es imposible tener esta información. Y es muy fácil caer en la tentación de un celular, qué sé yo, una serie, de cualquier otra cosa que nos distrae en la noche. Karina, bueno, y es que incluso a veces se habla de clínicas del sueño, ¿verdad? Pero no tendríamos que llegar tal vez a esos extremos si trabajamos en la prevención. Definitivamente, las clínicas del sueño es únicamente cuando necesitamos hacer un análisis de cómo estamos durmiendo, o si sentimos que hay alguna problemática que está vinculada con que me siento muy cansado, que no estoy descansando lo que quiero. Pero la realidad es que si no existieran dispositivos, y si no existiera esta luz azul, es muy fácil conciliar el sueño, porque mi cerebro responde a un ritmo circadiano. ¿Qué significa eso? Que entiende que es de día cuando hay luz del sol y entiende que es de noche cuando hay ausencia de luz del sol. Y en ese momento, cuando sale la luz del sol, empiezo a producir una hormona que se llama el cortisol, que me permite responder a todas las demandas del día. Y cuando se va la luz del sol, mi cerebro interpreta que es de noche y empieza a producir melatonina, y eso hace que yo tenga una buena cantidad y calidad del sueño. Ahora, hay muchas cosas que nos están robando el sueño, pero si yo no tengo la información suficiente de la importancia del sueño y cómo cuidarlo, es fácil caer en eso. Por eso es que los dispositivos en la escuela, digamos, afectan el aprendizaje, pero en la noche también afectan el aprendizaje en los más pequeños. Karina, bueno, y otro aspecto también que preocupa muchísimo, estamos arrancando etapa del curso lectivo y el tema del bullying también, ese comportamiento, ¿verdad? La convivencia entre estudiantes que ha llegado a niveles de muchísima violencia en todo el mundo, pero aquí también en Costa Rica preocupan muchísimo las cifras. Tenemos una frase también por ahí que queremos ver, compañeros, para abordar este tema justamente, y es que Costa Rica figura en los primeros lugares de bullying a nivel mundial, y estos son datos incluso que maneja el Ministerio de Educación Pública. Karina, ¿cómo abordamos una problemática de este tipo? Es lamentable. Definitivamente Costa Rica lidera estas estadísticas, y las últimas que se vieron fueron del 2022, donde indican que cerca del 18% de jóvenes reporta suicidio o ideación suicida, y 10 comportamientos de autolesión consecuente al ciberbullying. El ciberbullying es muchas veces, como padres o como docentes, pensamos o lo asociamos con el bullying que vivíamos nosotros en nuestra época, y no es lo mismo. En nuestra época era un momento puntual, en un lugar puntual, de una forma específica. El ciberbullying permite que sea en todos los espacios, en todos los lugares. El niño es bulleado en la escuela, es bulleado afuera de la escuela, es bulleado el fin de semana, es bulleado de día y de la noche, porque permite que toda la virtualidad haga que muchas personas se metan, y eso es uno de los primeros indicadores en el aumento de ideación suicida y en el aumento de autolesiones. Entonces, entender que el dispositivo es la primera herramienta que permite entrar en el ciberbullying, y entender que también tenemos que hacer campañas educativas, informativas y preventivas del bullying, es una herramienta necesaria en este momento si queremos hablar de que los números de salud mental en Costa Rica en niños y adolescentes mejoren. Karina, y cómo abordamos también como padres, ¿verdad? Uno dice, bueno, definitivamente la regulación del dispositivo, ¿verdad? El control es algo que hay que hacer, pero también, y a nivel de políticas públicas, ¿qué nos falta como país? Definitivamente como país faltan leyes que regulen las redes sociales en menores de 16 años, que las prohíban. También falta un país que saque los dispositivos de las aulas. También falta un país que se eduque más en lo que tiene que ver con educación digital, porque insisto, educación digital no es solo enseñar a programar o enseñar a utilizar una app o un dispositivo. Educación digital implica toda la parte ética y la parte moral y todo lo que hace en mi cuerpo.
Eso me parece que definitivamente como país necesitamos, ¿verdad? Además de campañas masivas que eduquen sobre un cerebro sano. Pero como padres, creo que en este momento si nos quedamos esperando a que las entidades gubernamentales hagan algo, ya puede ser demasiado tarde y nuestros hijos pueden entrar en esos números rojos. Entonces, yo creo que si seguimos toda la evidencia robusta y lo que dicen los profesionales en esta línea, creo que lo más importante es saber que ningún niño tiene que tener acceso a redes sociales antes de los 16 años. Y cuando hablamos de redes sociales, hablamos de Snapchat, de TikTok, de YouTube, de Facebook, de Instagram, ¿verdad? Todas esas que de una u otra forma las vemos inofensivas. Y por otro lado, tenemos que entender que el dispositivo se entrega de forma paulatina. O sea, yo no puedo esperar a cierta edad. Hoy en Costa Rica, en promedio, a los 9, 10 años ya están dando un dispositivo con acceso a Internet. Y cuando nosotros entendemos eso, entendemos que le estamos dando la puerta al mundo. Yo no voy a llevar a mi hijo a ver una película pornográfica, pero cuando yo le doy un dispositivo con acceso a Internet, ya puede tener acceso a pornografía al alcance de un clic. Entonces, cuando entendemos que los estamos desprotegiendo frente a un dispositivo y excesivamente protegiendo en la vida real, nos damos cuenta que los números alarmantes son responsabilidad también de nosotros y que las redes sociales no son para menores de 16 años, que el teléfono se da con una guía y con un acompañamiento desde el principio, que definitivamente los centros educativos no son lugares para llevar teléfono, que si la excusa es que lo que quiero es que mi hijo se comunique conmigo, podemos utilizar dispositivos que sirvan para comunicarse sin que tengan acceso a Internet, porque para eso muchos países están volviendo a el clásico teléfono que solo sirve para comunicarse. Y sobre todo, educarnos en control parental, en cuál es el mejor momento para empezar ciertos videojuegos, porque el videojuego hoy por hoy es el principal canal para pedófilos y para que nuestros hijos se vean expuestos a situaciones no agradables, educarnos en cuándo, cómo y de qué manera voy entregando los dispositivos y cuál es el control parental que yo tengo que tener. Crear mucha conciencia definitivamente en estos temas. Vamos a ver además otra pantalla, por favor, porque queremos ya profundizar en algunas otras frases también que compartimos con Karina y además profundizar en este pensamiento. Karina nos dice, no sirve formar niños con las mejores notas si no saben qué hacer con su ansiedad. En la vida adulta los mayores índices de discapacidad son por la salud mental. Karina, por favor, ¿cómo entendemos y cómo interiorizamos esto también que usted nos indica? Definitivamente, como profesional en el área y como mamá de 3 niños, puedo asegurar que de nada sirve que un niño salga siendo excelente en matemáticas o hablando 2 idiomas, si en el momento en que se va a enfrentar a un examen no puede lidiar con su ansiedad, si a la hora de dormir no puede dormir del estrés, si está deprimido y quiere acabar con su vida a los 12, 13 años. O sea, tenemos que entender que la salud mental es mucho más importante en este momento y que un niño no puede aprender si no tiene salud mental y que si pensamos en números, si pensamos en estadísticas, si pensamos en de pronto lo que al gobierno le interesa y es que sea un país provechoso, ¿verdad? Un país donde los adultos sean trabajadores y exitosos, tenemos que pensar que tienen que tener la salud mental óptima para ese trabajo y en ese caso si desde pequeños se está construyendo los pilares de la salud mental, no podemos esperar eso en los adultos si no le estamos enseñando esto a nadie y no estamos haciendo campañas preventivas. Entonces, ¿en qué nos estamos enfocando a nivel académico? En la parte académica, que nos va a dar pocos resultados y estamos dejando de lado lo más importante, o deberíamos de enfocarnos en la salud mental para que lo otro también aflore. Y la siguiente recomendación, ya hablábamos ahora del bullying, pero creo que vale muchísimo la pena, por favor, hacer énfasis en esta frase. El bullying antes terminaba al salir del colegio, el ciberbullying sigue las 24 horas. Todos los días y por eso hoy está ligado a depresión, trastornos mentales, incluso suicidio en adolescentes. Karina, su recomendación, ya lo ha usted, pero creo que vale la pena enfatizar en este punto. Definitivamente necesitamos estar muy presentes y muy cerquitas de nuestros hijos. Si ya nuestro hijo tiene un dispositivo, tenemos que saber que ya de por sí tiene un porcentaje más alto de haberse expuesto al ciberbullying. Tenemos que tener control parental para revisar qué está buscando, qué palabras está buscando, cómo la está buscando, pero sobre todo lo que yo digo es ver señales de alarma, porque cuando yo veo señales de alarma, idealmente tendría que tener un centro educativo que tenga un plan de acción, pero si no tengo ese centro educativo, que muchas veces en Costa Rica no tenemos ese plan de ataque, ¿verdad?, de detección o de acompañamiento en caso de ciberbullying, buscar a un profesional. ¿Y cuáles serían estas señales?
que mi hijo de pronto empieza a tener cambios en sus hábitos del día a día. Si antes comía mucho, ahora come poco, o pasó de comer poco a comer muchísimo, como ansiedad, que pasó a dormir menos, que se encierra en el cuarto, que no se quiere salir, que no quiere disfrutar de actividades que antes disfrutaba. Pero también, y muy importante, ¿cuáles son esas palabras que está diciendo? A veces dejan mensajes y dicen como el mundo sería mejor sin mí, o la verdad es que no tiene sentido esto que estoy haciendo, o me es muy difícil. Y muchas veces cuando uno se da cuenta y ya tienen un dispositivo, empiezan a buscar cosas como cómo acabar con mi vida sin dolor, o cuáles son unas formas de morir sin dolor. O sea, el algoritmo, si bien ellos empiezan a buscar, después el algoritmo los empieza a encontrar. Y cuando los encuentra les envía imágenes, videos, ideas, palabras para ir afinando con eso que el niño está buscando. Y ahí es donde entramos en un tornado donde el niño no sabe lo que quiere, no sabe cómo pedir ayuda, pero anda buscando soluciones a donde no las tiene que buscar. Entonces, definitivamente como padres tenemos que estar súper atentos a esas señales para pedir ayuda a tiempo y que no sea demasiado tarde. Karina, justamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Escuchábamos y leíamos algunas cifras bastante alarmantes del Hospital Nacional de Niños. Un 30% de población infantil tiene sobrepeso. Usted lo mencionaba al inicio, pero ¿qué tan importante es esta relación con la salud mental, con la salud emocional, del sobrepeso, de la obesidad, del sedentarismo? ¿Qué relación tiene? Hay una triada, o sea, la obesidad es por dos razones. La primera es por el sedentarismo que están viviendo los chicos. Antes los chicos salían, andaban en bicicleta, corrían y ahora están en cuatro paredes con un dispositivo, porque es mucho más seguro, entre comillas, quiero poner para muchos padres, que esté en casa con un dispositivo que esté afuera. Entonces hay un sedentarismo que está vinculado con la llegada a las pantallas, pero también hay un sedentarismo que está vinculado con la alimentación. Ese es otro pilar de salud mental. Cuando logramos comprender que tenemos millones de microorganismos vivos en nuestro intestino, que por eso se llama el segundo cerebro, que se conecta directamente con mi cerebro y que impacta en cómo me siento, cómo actúo, cómo pienso, cómo aprendo. Entonces empezamos a entender que hay ciertos alimentos que generan inflamación en el intestino y por ende inflamación en el cerebro. Hoy, por ejemplo, se han visto estudios donde se ve que la depresión puede ser inflamación de estructuras cerebrales más allá de alteración en la química cerebral, que era lo que se pensaba antes, y que está directamente vinculado con lo que comemos. Entonces, cuando entendemos que de un supermercado que de pronto tiene 10 pasillos, hay 8 pasillos que están cargados de ultraprocesados y altos en azúcar, todos los paquetitos, todos esos alimentos que pasan ahí semanas de semanas y no se ponen malos, esos son los alimentos que consume en su mayoría la población y no entienden el impacto negativo que hace. Entonces, ya más allá de que el problema sea la obesidad, después viene que el 50% de la población es prediabética o diabetes o tiene diabetes tipo 2. Y en los niños y adolescentes es donde estamos viendo ese brote más fuerte. Y la diabetes no es solo que tenga que ver con alteración en la insulina y la glucosa, no, es una hormona maestra, la insulina, que impacta en otras áreas, impacta en la reproducción, impacta en órganos, en sistemas, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el cerebro no está aislado, el cerebro está conectado con el cuerpo y que muchas cosas que pasan en mi cuerpo impactan directamente en mi cerebro. Y las enfermedades mentales que estamos viendo ahora son una respuesta a poca información que tenemos sobre cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, pocas herramientas preventivas, muy pocos hábitos de vida que están vinculados con salud mental, además de todo lo nuevo que está llegando, ¿verdad? Dentro de ellos pantallas, tantos ultraprocesados. Pero es importantísimo comprender que la obesidad va más allá de un problema de salud física. O sea, la obesidad impacta en la salud mental, impacta en la capacidad que tienen los niños y adolescentes de aprender, de memorizar, de regular sus emociones, de sentirse bien, de sentirse pleno y de incorporarse bien a la vida. Karina, y usted nos ha compartido también información acerca de el deporte, la importancia del deporte en ciertas edades, sobre todo también en la adolescencia, y cómo esto permite el desarrollo de ciertas habilidades. También por ahí hay un elemento que no podemos dejar de lado. Definitivamente, el deporte es sin duda alguna otro de los pilares de salud mental y lastimosamente muchos centros educativos dejan la actividad física como para 2 días a la semana, 45 minutos. Y hoy sabemos que la actividad física no solo
produce ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro que nos dan bienestar, nos equilibran en el estado de ánimo, sino que al mismo tiempo oxigenan nuestro cerebro. Hay estudios donde se han visto que entre más actividad física hago, tengo mayor oxigenación en todo el cerebro y eso me permite un mejor funcionamiento, mejor aprendizaje, mejor capacidad de regular mis emociones. También entrena todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Esas son funciones que están atrás del prefrontal, es una zona que se termina de desarrollar hasta los 25-30 años, que es el que me permite controlar mis impulsos, regular mis emociones, planificar, organizar, anticipar, todas las funciones necesarias para el aprendizaje y para la vida. Entonces, el deporte, sin duda alguna, no solo es un pilar de salud mental, sino que es una herramienta para la vida que no tendría que estar como de última en importancia en el eslabón académico, debería estar como de primera. Karina, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle esta última pregunta. Usted ha mencionado también, entre los 6 y los 16 años es la etapa de mayor plasticidad que tenemos los seres humanos. ¿Qué significa esto y cómo podemos potenciarla todavía más? Mira, en realidad la etapa de mayor plasticidad es entre los 0 y los 6 años. Ahí tenemos la mayor cantidad de nacimiento de neuronas y conexión de estas. Pero entre los 6 y los 16 pasa algo más importante, y es que todas esas neuronas que se conectaron se van muriendo las que no se usan. Y esto es crítico entender, porque un niño los primeros años puede tener mucha exposición, mucho estímulo, mucha capacidad, ¿verdad? O sea, un entorno muy rico y puede tener muchísimo, un cerebro muy amplio, muy conectado con muchas herramientas, pero los siguientes años lo que dejo de utilizar son neuronas que se van perdiendo, son conexiones que se van perdiendo y ese cerebro es el que se está puliendo para la vida. Entonces, cuando yo expongo a un niño mucho a algo, pero lo dejo de exponer a otra cosa, es una pérdida. Te voy a dar un ejemplo. Muchas personas de las que nos están viendo, yo les pregunto, ¿cuántos números de teléfono se saben? Y posiblemente me van a decir 1, 2 o 3. Hace 15 años nos hubiéramos preguntado eso y yo me sé 10, 15. ¿Por qué hemos perdido esa capacidad? Porque ya dejamos de memorizar los números de teléfono porque nuestro teléfono está haciendo ese trabajo por nosotros. Entonces el cerebro entiende que ya yo no tengo que hacer ese trabajo, esas conexiones neuronales se mueren y delegué ese trabajo al teléfono. Hay muchas de estas habilidades que los adolescentes ni siquiera están entrenando. Por ejemplo, las habilidades sociales. Ver a los ojos a la otra persona cuando la hablo, entender sobre las emociones del otro, ver las expresiones del otro. ¿Por qué? Porque creemos que socializan a través de las redes sociales. Entonces, cuando empezamos a perder estos periodos críticos, estamos empezando a ver adolescentes más agresivos, con menos capacidad de empatía, menor capacidad de regular sus emociones, que les cuesta más el aprendizaje, y empezamos a ver un montón de fallos que decimos, ¿y esto de dónde viene? Bueno, porque nunca hemos consolidado las bases para que eso pase en su cerebro. Karina, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo para poder conocer y profundizar acerca de esta información que definitivamente tenemos que dar a conocer más en diferentes espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gabriela. Que estén muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y cuando regresemos ya se aprobó en segundo debate el proyecto que beneficia a las víctimas de estafas bancarias. Los detalles cuando regresemos. Y luego de 3 años de espera, las víctimas de estafa recibieron una buena noticia. Esta tarde quedó aprobado en segundo debate el proyecto de ley que da más responsabilidad a las entidades financieras. Nuestro compañero Byron Agüero tiene los detalles desde la Asamblea Legislativa. Día clave en la Asamblea Legislativa porque hoy se aprobó el proyecto de ley 23.908 en segundo debate, un proyecto de ley que busca fortalecer a las víctimas de estafas bancarias y darle más responsabilidad a estos bancos. Fue con unanimidad de votos en Sala Plena 3 en la Asamblea Legislativa que se aprobó este proyecto de ley que busca fortalecer a las víctimas de estafa. Un proceso que duró al menos 3 años, un movimiento fue el que impulsó este proyecto de ley y fue el diputado del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, quien acogió el proyecto de ley, que de hecho escuchamos al diputado Óscar Izquierdo qué dijo después de esta aprobación e inclusive escuchemos a una de las víctimas cómo fue la sensación después de esta aprobación. Los bancos tienen la responsabilidad de resolver. Han dejado abandonados a todas estas personas y esa es la responsabilidad de los bancos. Ellos reciben el dinero, son intermediarios financieros y por eso tienen una ganancia. Así que quien deposite el dinero en los bancos debe tener la tranquilidad de que el dinero está bien resguardado. Esa es la función del banco.
Oscar, ¿cómo ha sido la presión estos días por parte de los bancos, las entidades financieras y demás, esta última semana después de que aprobaron el primer debate? Pues fuerte, y ustedes lo han visto, manifestaciones además lamentables porque no han hecho una sola propuesta. Bueno, sí sentimos mucha presión, ¿verdad? Por un momento sí dudamos en que lo aprobaran, pero confiábamos en que todos tuvieran conciencia de en realidad la importancia de este proyecto y pues feliz, muy emocionada porque se aprobó. Mucha alegría, mucha satisfacción, mucho orgullo también, porque esta ha sido una pelea absolutamente dura, desigual, larga, cansada, agotadora. Y sin embargo, estamos hoy con este resultado. Realmente durante la semana nos cuestionamos si eso iba a suceder o no. Yo creo que a todos pues estábamos muy angustiados, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ya lo logramos. De la misma forma podemos encontrar reacciones de diferentes diputados como Alejandro Pacheco, quien indicó que él pensaba archivar este proyecto de ley, y Daniela Rojas, quien dijo que ella no defiende a los bancos, sin embargo no está del todo de acuerdo con esta aprobación de este texto que ahora deberá pasar por el Poder Ejecutivo, por la firma del presidente don Rodrigo Chávez, para saber si se convierte en ley de la República. Pero hoy es un día clave, un día importante para las víctimas de estafas bancarias que desde la Asamblea Legislativa tuvieron un respiro, con carteles, con abrazos, inclusive con lágrimas celebraron la aprobación de este proyecto de ley en segundo debate. Muchas gracias, Byron, por este reporte. En otras informaciones, entre accidentes de tránsito y sucesos en alcantarillas, las autoridades tuvieron un miércoles movido. Repasamos los principales sucesos en la siguiente nota. Este miércoles se vivió una jornada de múltiples emergencias, iniciando en Santa Cruz, Guanacaste, en donde un vehículo atropelló a 3 personas en una parada de bus. Un hombre se encuentra en estado crítico, mientras una mujer y un bebé de pocos meses fueron trasladados de urgencia. Por otro lado, en Espabel de Matina, en Limón, un tráiler quedó en pérdida total tras chocar contra vallas en un sector afectado por derrumbes. Pese al impacto, el conductor de nacionalidad hondureña salió con vida. Presentó solo golpes y una posible fractura. Nos ha entrado un incidente por medio de 911, nos acercamos al lugar. En el lugar tenemos un vehículo pesado, un tráiler, que el mismo colisiona con las vallas divisoras de la carretera y queda obstruyendo totalmente el paso hacia Limón. Prácticamente es un milagro, gracias a Dios no hay heridos. El mismo ha sido atendido por Cruz Roja y lo ha considerado estable. Finalmente, los cuerpos de socorro atendieron 2 rescates en alcantarillas, un hombre de 60 años en Guapiles y una niña de 5 años en San Ramón de Alajuela, quien quedó atrapada de una extremidad hasta ser liberada por unidades de soporte avanzado. La Cruz Roja Costarricense trasladó un vehículo de rescate y una unidad de soporte avanzado de vida, atendiendo a una menor que efectivamente se encuentra atrapada únicamente en una de sus extremidades. Para poder hacer la extracción se requirió de equipo especializado y una vez que fue extraída, fue trasladada en una condición urgente hasta el centro médico. Las autoridades hacen un llamado a la población para extremar precauciones en carretera. Un fuerte accidente vial en la capital impactó uno de los monumentos históricos. La estatua de León Cortés sufrió daños millonarios, aunque por fortuna no se reportaron víctimas mortales. ¿Cuál es el monto de las pérdidas y qué ocurrirá ahora con la figura de bronce? Le contamos. La colisión de un vehículo tipo pick-up 4x4 contra la estatua de León Cortés podría dejar pérdidas económicas millonarias debido a la magnitud del impacto. De manera preliminar se estima que los daños en la estructura rondarían los 28 millones de colones y en la estructura de semáforos aproximadamente 15 millones de colones. Tras el choque, la figura del león, la cual está bañada en bronce, se desprendió, por lo que el Museo de Arte Costarricense lo mantendrá bajo resguardo. No es barato, es una pieza en bronce, fundida en bronce y sí tiene que tener un proceso de restauración bastante detallado, específico, con técnicos especializados en fundición. En cuanto a la restauración de la estructura, será la Dirección de Patrimonio Cultural la encargada de evaluar los daños y definir el proceso de intervención. Es una obra de un contexto escultórico de época muy importante para la escultura del país. Vamos a tomar todas las medidas, hacer un estudio técnico sobre el impacto para poder presentar las denuncias y todo lo que corresponde.
El conductor, un joven de 19 años de apellido Araica, se mantiene estable en el Hospital San Juan de Dios, donde es atendido por fracturas en ambas piernas y en su clavícula. Mientras tanto, las autoridades trabajan en la restauración de los semáforos dañados y en la limpieza de la vía, donde quedaron esparcidos restos del vehículo, aceite y fragmentos de vidrio tras la colisión. Y el presidente Rodrigo Chávez sumó un nuevo veto en su gobierno, esta vez con una iniciativa que involucra al deporte nacional. Se trata de la iniciativa que busca regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres. El proyecto fue presentado por la diputada liberacionista Rosaura Méndez, quien lamentó la decisión del Ejecutivo. La iniciativa implica 3 aspectos clave, como lo son agilizar el trámite para eventos en vías públicas, permitir que las organizaciones deportivas no tengan que pagar los costos de seguridad y cierre de vías y promover el deporte. Entonces yo no entiendo por qué el presidente de este país, con tantos años de vuelo y conocimiento del mundo que él tiene, no entiende que los eventos deportivos se organizan en las vías públicas. Desde Casa Presidencial argumentaron razones jurídicas y técnicas para aplicar este doble veto. Con esta decisión, el mandatario ya suma 11 vetos en su gobierno, de los cuales 4 fueron resellados por los legisladores. Por supuesto, vamos a buscar resello. El proyecto se dictaminó de forma, o se votó, se salió del plenario de forma unánime, y espero que los compañeros entiendan que esto hay detrás un grupo de organizadores piratas, de competencias clandestinas que están interesados en traerse abajo este proyecto. Grupo Extra consultó a las federaciones deportivas involucradas sobre el veto. Sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Una investigación de la Universidad de Costa Rica demuestra que es posible contar con un sistema digital para monitorear buses. ¿Se imagina poder monitorear por dónde viene el bus antes de que llegue a su parada? ¿O cuánto tardará en llegar a su destino? Investigadores de la UCR lograron lanzar un pilotaje en 2 rutas del país. Sin embargo, señalan falta de presupuesto para poder realizarlo a nivel nacional. Esto no es tan sencillo y no necesariamente se puede hacer solo desde el CTP, sino que se tiene que empezar a pensar cómo escalarlo. Y ese escalamiento va a requerir inversión, va a requerir profesionalización, va a requerir entendimiento a todo nivel, no solo desde la parte técnica, sino desde la parte política. Con un pilotaje realizado en 2 rutas de autobuses, los investigadores lograron mantener información actualizada para cerca de 10 millones de pasajeros anualmente. La ANAME además destacó la necesidad de contar con un transporte público interconectado, esto para que los usuarios sean los más beneficiados. Eso es lo que hay en otras ciudades en Latinoamérica. Tenemos todo esto concentrado en el Estado, ¿verdad? En una empresa, una oficina estatal que tiene toda esta información y que le da información al Estado. Por ejemplo, cuando yo estaba en Chile, había una aplicación del metro y te decía cuando había alguna interrupción o no. Y lo mismo para los buses. La UCR aseguró que continuará con la digitalización del transporte público mediante proyectos estudiantiles. Desórdenes financieros, funcionarios a dedo y duplicidad de funciones. Estos son los motivos por los cuales las autoridades recomiendan intervenir o cerrar el limbo. El limbo ha existido en el país desde hace más de 70 años como parte del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Sin embargo, debido a supuestos problemas de dinero sin identificar, colocación de trabajadores sin debido proceso y funciones obsoletas, diversas autoridades recomiendan su intervención o cierre. Un informe confidencial realizado por la presidencia de la institución en 2025 señalaba la necesidad de que las autoridades actuaran urgentemente dentro del limbo por falta de controles sobre el dinero de las personas. Por su parte, la actual ministra de Vivienda señaló que la institución se había vuelto obsoleta y podría ser absorbida por otras entidades. Lamentablemente han visto en noticias en estos días que hay problemas de el manejo, ¿verdad? del sistema de ahorro y préstamo. Eso es porque el INBU no es una institución que nació con ese fin. Entonces mejor zapatero a su zapato. Posiblemente sea mejor que el sistema de ahorro y préstamo migre hacia una institución bancaria. Con respecto a la parte técnica, Vega aseguró que esto podría pasar a ser un departamento del MIBA.
Ante esto, la actual presidenta del INBU señaló que ellos son una institución sólida para los costarricenses. Nosotros seguimos trabajando por ser una institución leal, transparente, y a lo largo del tiempo, son 70 años, ¿verdad?, en la que muchos ciudadanos costarricenses han podido hacer sus casas, hemos podido construir urbanizaciones residenciales a lo largo del tiempo. Sí les puedo dar garantía que esta presidencia ejecutiva va a velar porque cada centavo que ingrese a este instituto por parte de cada ciudadano se respalde dentro de todo el amparo de legalidad. Actualmente el INBU mantiene investigaciones abiertas contra el gerente general y la encargada de comunicación por diversas causas. Con un sentimiento de esperanza y pensando en la continuidad, el CIEP reveló el comportamiento de los electores posterior a las votaciones del pasado 1 de febrero. A poco más de un mes de las elecciones nacionales, donde Laura Fernández quedó como presidenta electa, el CIEP reveló los comportamientos de los costarricenses posterior al voto. Entre lo más destacado del informe universitario se evidencian los 5 principales motivos que hizo a los electores a inclinarse por determinado candidato: la continuidad, propuesta, plan, proyectos, debates y comunicación, así como la experiencia, fueron las principales razones que hicieron a los costarricenses inclinar la balanza. También es importante posicionar que en cuanto a los sentimientos y emociones que estuvieron presentes durante la campaña electoral, sobresale un clima electoral de esperanza. Laura Fernández fue la elegida por los votantes. Y un aspecto que destaca el informe es que la presidenta electa fue quien atrajo a los indecisos. Laura Fernández fue la candidata que más logró atraer a personas indecisas en votos y que sobre todo este apoyo se consolida en enero y febrero del 2026. La sensación durante las elecciones fue de esperanza, según el CIEP, quienes afirmaron que fue el sentimiento que sobresalió durante el proceso. Este estudio consolida 878 encuestas y se realizó de forma telefónica el 9 y 10 de febrero del presente año. Y si usted tiene interés en construir o comprar casa propia, este puede ser un buen momento. La Expo Construcción reúne a entidades financieras, constructoras e inmobiliarias que lo asesoran en esta decisión. A partir de este miércoles, el Centro de Eventos Pedregal recibirá a miles de costarricenses que buscan materializar el sueño de una casa propia. La Expo Construcción se llevará a cabo del 4 al 8 de marzo y abre sus puertas a las 2 de la tarde para el jueves y viernes, mientras que el sábado y domingo es a partir de las 10 de la mañana. Hay muchas oportunidades de todo tipo, tanto de oferta como de financiamiento, y más que solo la oferta, creo que también es importante que entiendan cuáles son sus expectativas, ¿verdad? Porque aquí tenemos soluciones para todas las ideas. El evento cuenta con más de 400 stands de proyectos inmobiliarios, entidades financieras y proveedores de materiales constructivos. Tenemos un beneficio muy importante que es el periodo de gracia por 3 meses. Esto significa que yo formalizo el crédito y empiezo a pagar hasta dentro de 3 meses. Eso me permite acomodarme con otros gastos o otras cosas que debo comprar en ese sueño de casa nueva. Tenemos lo que es el bono prima, que van a ser esas personas o ese grupo familiar que puedan optar por pagar la prima, que eso es lo que más cuesta, mediante el bono, y eso el resto lo estaría cubriendo con un crédito con la entidad autorizada. Las familias podrán solicitar y gestionar créditos con condiciones especiales durante los 5 días del evento. Se espera la asistencia de unas 25.000 personas. Y el conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán comienza a generar efectos en los mercados internacionales y sus consecuencias pueden sentirse de forma gradual en el país. La situación bélica traería un aumento de los combustibles, el transporte y la inflación. Según los expertos, Costa Rica podría pasar por un escenario de inflación negativa por varios meses, principalmente en el sector exportador y las industrias de distribución de mercancía en el territorio. El impacto va a estar enfocado en los productos derivados del petróleo, el aceite, las bolsas, los agroquímicos y todo eso. ¿Qué sectores van a ser impactados por ese movimiento? Empresas como, por ejemplo, Dos Pinos, ¿verdad?, que tiene una amplia red de transporte de productos, la Coca-Cola. La materia de matemáticas sigue siendo literalmente un problema para estudiantes y profesores. Veamos por qué.
Un informe elaborado por la UNED mostró que un 95% de los docentes enfrenta complicaciones en esta asignatura. De esa cifra, un 93% solicita además capacitación en la disciplina, según los programas oficiales del Ministerio de Educación Pública. Expertos de este centro universitario revelaron algunas prácticas que deberían implementarse en el país para mejorar el aprendizaje. Crear material didáctico de uso obligatorio. Invertir recursos en la capacitación y acompañamiento docente desde la primaria para desarrollar escenarios de aprendizaje que propicien la competencia matemática y de esta manera mejorar los resultados de las pruebas nacionales e internacionales. En dicho estudio participaron docentes de primaria y secundaria. Docentes de primaria consultados aseguran trabajar con resolución de problemas como estrategia metodológica, pero sin el uso de contextos reales como se plantean los programas oficiales del MEP y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, condición necesaria para que el estudiantado alcance niveles esperados en las pruebas nacionales y en PISA. Dentro de las recomendaciones destacan elaborar material didáctico obligatorio, retomar capacitaciones y diseñar pruebas acorde con las habilidades y las exigencias PISA. El estudio fue elaborado en el marco del 10º informe del Estado de la Educación. La Unión de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica compareció ante la Comisión de Educación para referirse al expediente que busca regular los costos de graduación en centros de enseñanza superior privada. La iniciativa plantea que estudiantes que hayan cumplido todos los requisitos académicos, pero no asistan a la ceremonia, paguen únicamente el costo de titulación y no montos adicionales asociados al acto. Durante la sesión, la Unión de Rectores aseguró que este tema ya es regulado por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada y cuestionó la necesidad de una nueva ley en esa materia. La propuesta fue presentada por la diputada liberacionista Catherine Moreira. El proyecto aún no cuenta con dictamen afirmativo, por lo que continuará su trámite en la Comisión de Educación. El CONESUP ya regula las tarifas de matrícula y los costos de los cursos, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 6693. También el CONESUP ya regula los costos administrativos asociados al TCU. UNIRE se opone por las razones señaladas al proyecto de ley en estudio. Y menos estudiantes por aula no significa menos acceso. El Ministerio de Educación Pública dejó claro que la nueva reducción en el tamaño de los grupos no puede utilizarse como argumento para rechazar matrículas. El educativo podrá negar la matrícula a un estudiante amparándose en la nueva resolución del Ministerio de Educación Pública que establece la reducción en el tamaño de los grupos. Según el documento, disminuir la cantidad de estudiantes por aula busca favorecer una atención más diferenciada. Sin embargo, esta disposición no puede utilizarse como argumento para rechazar una matrícula. Lo que procede es que se presente ante el supervisor del circuito escolar de la dirección regional a la que pertenece, y en ese lugar le van a atender y le van a indicar en qué centro educativo puede apersonarse para realizar pues la matrícula, de manera que se le garantice ese servicio educativo. Los nuevos lineamientos establecen una reducción significativa en el tamaño de los grupos. En preescolar pasan de 25 a 18 estudiantes por aula, en primaria de 35 a 25 y en secundaria de 40 a 25. Estos rangos representan el máximo permitido. Sin embargo, el jerarca del Ministerio de Educación Pública, José Leonardo Sánchez, ha señalado que podrían variar. Aquí la pregunta es, ¿lo acepta o no el director? Sí, tiene que aceptarlo, porque el hecho de que el rango nuevo diga que es 25, no quita que el docente, el director, acepte ese estudiante el rango que es en 26. Ahora, recuerden algo importante, el director siempre puede pedir ampliación de jornada. Entonces, sí, va a tener 26, sí, está por encima del rango mínimo, pero si pide ampliación de jornada, puede tener 3 en el día y 3 en la noche. Según constata el documento, la transición será progresiva. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica llamó a cuentas al rector Carlos Araya tras revelarse gastos por más de 818,000 colones en servicios de alimentación realizados en un restaurante durante un periodo de 3 meses. Las facturas corresponden a 4 actividades efectuadas entre septiembre y noviembre del año pasado, en la sesión 6.973. El órgano colegiado aprobó una moción para solicitar explicaciones
formales al jerarca. Desde el Consejo señalaron que no cuestionan la legalidad de las partidas, sino el impacto que este tipo de erogaciones puede tener en la imagen y legitimidad institucional en medio de un contexto complejo para la educación superior pública. La Rectoría defendió que se trata de gastos protocolarios vinculados con diplomacia académica. Además, aseguró que las actividades están debidamente registradas y que generan beneficios y retornos para el país. Solicitar a la Administración de la Universidad de Costa Rica un informe detallado de las actividades académicas a las que se vinculan los gastos citados en medios de comunicación, con el propósito de informar a la comunidad académica acerca de las razones y criterios empleados por la Administración en el uso de gastos de representación en un plazo máximo de un mes calendario. Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y conoceremos el testimonio de don José, quien luchó contra esta enfermedad por casi 18 años. La obesidad se ha convertido en una de las enfermedades que más ataca a los costarricenses. Durante el 2025, la cifra fue de 753 egresos hospitalarios. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y testimonios como el de don José hacen un llamado para todas aquellas personas que viven este padecimiento. Cuando uno vive con obesidad, recibe y es blanco de muchas burlas. Lamentablemente, socialmente es permitido y es visto con ojos aceptables hacer burla y mofa de la persona que vive con obesidad. Entonces esto hace que la persona que vive con obesidad, y en mi caso yo lo sufrí mucho, para uno es muy duro. Y muchas veces, y se lo he contado en reiteradas ocasiones, yo me despertaba y yo deseaba la muerte. Cerca de 3 millones de costarricenses podrían vivir con un índice de masa corporal alto, lo que incrementaría de manera sostenida la incidencia de enfermedades asociadas como diabetes tipo 2, hipertensión y afectaciones cardiovasculares. Colaboración entre industria farmacéutica, academia, sociedad civil, gobiernos, para poder tener mejores alternativas de acceso para que los tratamientos lleguen en el momento adecuado. Se requiere de una planificación que involucre la consolidación de equipos multidisciplinarios como medicina, nutrición, psicología y actividad física. Y una paciente con cáncer y su familia piden ayuda para hacer frente a un costoso tratamiento. Su hijo conversó con Grupo Extra en medio de una auténtica lucha por la vida. Doña Carolina Espinosa lleva 5 años luchando contra un cáncer de colon con metástasis hepática. Y su hijo, Santiago Soto, decidió donarle una parte de su hígado. Terminó el hígado también totalmente afectado. Para que el cuerpo se adapte y todo y empiece a usar ese nuevo hígado, no tienen que darle chance a que se acostumbre primero, y una vez ya se dé eso, ya se puede despertar. Mientras ambos se recuperan de una larga cirugía, Santiago y su familia continúan moviendo cielo y tierra para continuar con el tratamiento de doña Carolina. El tratamiento es extremadamente costoso, los costos de la cirugía. Nosotros estamos haciendo una campaña en GoFundMe, que el link está en mi perfil de Instagram. Entonces el simple que tenemos es al 8380-5853, que sale a nombre de Boris Soto Miranda, que es mi papá. Pese a que el proceso será largo en Estados Unidos y aún necesitan más fondos, esta familia mantiene la esperanza de ver a doña Carolina salir victoriosa de este proceso mientras solicitan apoyo solidario. La Universidad Estatal A Distancia impulsa un innovador prototipo de bioreactor que convierte residuos de piña en biofertilizantes sostenibles. Esto ofrece una alternativa para reducir el uso de agroquímicos en comunidades rurales. La producción de piña en nuestro país genera más de 4 millones de toneladas de residuos al año, principalmente hojas y tallos, con alto contenido de celulosa. Esta materia tarda hasta 13 meses en descomponerse. Cuando estos no son intervenidos de manera correcta, provocan contaminación de suelos y agua, así como la proliferación de insectos, dando problemas a la salud pública. El prototipo, diseñado bajo principios de fermentación en estado sólido, garantiza aireación homogénea, evita la compactación del sustrato y permite un crecimiento uniforme del hongo Trichomoderma.
logrando una producción viable de esporas sin fallos por sobrecalentamiento. Esto nos llevó a poder ir a comunidades de Pérez Celedón, empezar a capacitar gente, decirles, hay oportunidad, podemos darles alternativas y podemos trabajar en conjunto para poder darles oportunidades a ustedes y poder que abaraten costos, que puedan producir sus propios biofertilizantes y que puedan cambiar sus vidas. La iniciativa fue presentada en Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas, donde se explica sobre el diseño, inocuación y montaje del sistema. El prototipo representa una alternativa de bioeconomía circular que impulsa la producción local de biofertilizantes, reduce costos agrícolas y promueve la valoración de residuos agroindustriales. En medio de una realidad compleja para los animales, surgen iniciativas que marcan la diferencia. Veamos de qué se trata en la siguiente nota. Mientras a nivel nacional se multiplican los casos de maltrato animal, también existen historias que demuestran que la empatía y el compromiso siguen vivos. En Purral, la Fundación Nórticos lleva más de una década dedicando su esfuerzo a la defensa y protección de los animales en condición de riesgo. Fundación Nórdicos nace en el 2016 de una manera literalmente sin nada. Trabajamos prácticamente con lo que teníamos y poco a poco empezaron las personas a tener un poco más de confianza al conocer el lugar. A pesar de los altos costos operativos, el pago de personal y los gastos diarios, en esta fundación nunca se le cierra la puerta a un animal que necesita ayuda. Gracias a un manejo financiero ordenado y al apoyo de donaciones, han logrado crecer, mejorar sus instalaciones y ofrecer mejores condiciones de vida a cada perrito rescatado. La prioridad nuestra siempre va a ser el rescate de perros en abandono o riesgo. Cuando son personas que quieren entregar su mascota, tiene que haber una valoración de conducta primero y acorde al espacio que tengamos disponible. Si no hay campo, se hace un filtro y empezamos a buscar algún adoptante para ese perro que esa persona desea entregar. Actualmente, al menos 14 perros permanecen bajo su cuidado directo, a los que se les suman otros rescatados en Pérez Celedón, todos bajo la protección de una fundación que lucha día a día por darles una segunda oportunidad. Bueno, y así llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga muy buenas noches.